continuación presentaremos el plan de intervención que se realizó a John Caballero. En la primera sesión, acogida de la víctima, presentamos una entrevista semiestructurada donde se analiza la causa de la consulta, se toma datos, su consentimiento informado, se estructura la historia clínica del paciente. En la segunda sesión, evaluamos psicológicamente nuestro paciente por medio de una entrevista semiestructurada, un cuestionario aplicado. Y en la tercera sesión, realizamos la devolución de los resultados en la evaluación psicológica. Se aplica el dibujo donde se evidencian los siguientes resultados. En el test de la figura humana o Macover podemos evidenciar una proyección de la imagen corporal, las cualidades que pertenecen al propio sujeto, las actitudes hacia una persona, la imagen del yo ideal, los patrones de hábitos que tiene esta persona, los efectos de circunstancias exteriores, el tono emocional que maneja, las actitudes hacia la vida que tiene, las tensiones emocionales, las experiencias o modo organizativo y los impulsos o ansiedades. A continuación, haremos la retroalimentación del test de Macover o el test de figura humana que se aplicó a John. Los ojos. En los ojos vemos un vacío que significa inmadurez, egocentrismo de pronto. En la parte de la nariz vemos ausencia, graves conflictos sexuales, inmadurez sexual, inseguridad sexual. La boca. La boca tiene una línea amplia, está tornada hacia arriba de la boca, dando el efecto de un payaso. Se observa con frecuencia en los dibujos de los muchachos y en otras representaciones infantiles de la figura humana. Esto se ha interpretado como un esfuerzo por ganar aprobación o un efecto inapropiado. Todo depende de otros aspectos del dibujo. El cuello. En este dibujo vemos que está omitido, vemos bastante inmadurez, deficiencia moral, vemos regresión, incapacidad de control y pues un poco de depresión. Los brazos. Los brazos extendidos en ángulo recto, contacto superficial en el cuerpo y mecánicos, nos arroja una falta de efectividad por la rigidez. Las manos enguantadas. Esto refleja agresividad reprimida, evasión y arranques ocasionales de agresión. Los dedos de los pies, cerrados por una línea que significa represión de las tendencias agresivas. Los botones, formando la línea media, esto representa preocupación egocéntrica o somática. Después de analizar el dibujo, podemos definir que hay algún inconveniente con el yo, con querer hacer sentir bien a los demás y querer complacer a los demás. Esto lo lleva a un problema de emociones que se están presentando en él. El sol. El sol nos refleja una personalidad soñadora, cariñosa y comprensiva. Según el video, muestra trastorno de personalidad límite según el DMS. ¿Esto qué es? El patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los efectos e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiestan por 5 o más de los siguientes hechos. Primero, esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. Segundo, el patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre extremos de idealización y de devaluación. Tercero, alteración de la identidad. Cuarto, impulsividad de 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Quinto, comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio.
Sexto, inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Séptimo, sensación crónica de vacío. Octavo, enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Noveno, ideas paranoides, transitorias relacionadas con el estrés o con síntomas disociativos graves. Las respuestas que el paciente nos dio fue: no le gusta hacer favores, no le atiende, no le gusta que lo interrumpan, le cuesta estar con amigos, cambia muchas cosas de él y para él piensa que ha sido un fracaso todo el tiempo. Bueno, seguimos con la cuarta sesión. En la cuarta sesión presentamos una técnica que se llama psicoeducación. La psicoeducación es una técnica que consiste en la entrega de información a John Caballero en aspectos referidos a su problemática, de manera de capacitarlo en el desarrollo de estrategias que le permitan afrontar situaciones donde confronte su problemática, que es la excesiva timidez. Se ha elegido esta técnica ya que combina la educación sobre la problemática a enfrentar con la entrega de estrategias de resolución de problemas. Como Botero nos señala, en la educación sobre el trauma es una herramienta útil en el abordaje terapéutico del TEP, ya que le permite a John comprender su sintomatología y los elementos necesarios para superarla. Para el afrontamiento de situaciones altamente amenazantes también, ya que les ayuda a modificar pensamientos pesimistas y les permite planificar estrategias de afrontamiento a las situaciones difíciles que ellos presentan. En la sesión número 5 trabajamos con la activación conductual por medio del modelo de Beck. A partir del análisis funcional se determinaron los objetivos del tratamiento y se inició su aplicación. Se consideraron los siguientes objetivos. Conductas a activar. Primero, mantener unos horarios fijos para acostarse, para levantarse, para trabajar en casa. Desde el primer día de tratamiento empezaría fijándolos tanto de levantarse como acostarse. Lo segundo es reiniciar sus labores manteniendo la actividad a un ritmo normal. Y lo tercero es compartir con su familia al menos una vez durante la semana. Y el fin de semana alterno, involucrar a distintos miembros. Como cuarto sería volver a contactar con los grupos de sus amigos y conocidos los fines de semana alternos. Lo otro que manejaríamos serían las conductas a extinguir o moderar. Primero, sería que no saliera de casa ni realizara actividades diferentes con otras personas que no sean su núcleo familiar. Segundo, que no tuviera contacto con otras personas que también sufrieran de algún temor. Tercero, que desatendiera la rumia cognitiva y valorar la función de sus pensamientos. El ejercicio de análisis que se le realiza es: en primer lugar, se le explicó el análisis funcional y se justificó por qué unas conductas en principio positivas y activas, como reunirse más seguido con su familia, compartir con otras personas y amigos, debían disminuirse progresivamente por suponer formas elaboradas de evitación. Al tiempo se justificó la importancia de acometer tareas difíciles cognitivamente, como la creación, o delicadas y cansadas como estar con su familia, interactuar con distintas personas desde el ámbito familiar, social y laboral, pero que al final podían volver a impregnar de sentido su vida y suponer un cambio para salir de la presente situación. Hay que entender que la actividad creativa había configurado la vida de John y el resto de su trabajo
partía de esa vocación. En la sesión número 6 trabajamos el repaso de activación conductual por medio de una técnica de respiración y estimulación del nervio vago de relajación. El método de respiración se utiliza para estimular y activar el nervio vago, lo cual será de gran utilidad para John dentro del tratamiento, aunque sea por breves momentos. La paz mental necesaria para entrar en estados de conciencia expandida. Así, respirar y centrarse en esta respiración, sea con la técnica que sea, ayuda a controlar los procesos del cuerpo, a calmar la mente, a potencializar la concentración y a focalizar la mente, y por supuesto ayuda a que se relaje. La tarea en casa que se le deja es: consciente de que esté respirando por la nariz, usando respiración abdominal o fragmática. Cuando se realiza este tipo de respiración profundamente, se lleva aire a la parte más baja de la caja torácica. Respirando se ha de hacer de forma lenta y profunda, con la que se efectúa un adecuado uso del diafragma. Lo que hacemos es lo siguiente: inspiramos tranquilamente contando mentalmente hasta 4. Mantenemos el aire en los pulmones contando hasta 6 y los expulsamos de nuevo contando hasta 4. Pero al expulsarlo lo hacemos como si estuviéramos echando vaho a unas gafas para limpiarlas, es decir, contrayendo ligeramente los labios de forma que al exhalar se estimule el nervio vago. Este simple procedimiento, practicado con regularidad, no solo nos instaura de forma neutra la respiración abdominal, sino que consigue estimular este nervio vago, permitiéndonos disfrutar y recoger los beneficios de la relajación mental y del proceso de meditación que hagamos a continuación. Para la sesión número 7, manejamos la técnica de detención y de control de pensamiento. Esta técnica se utiliza, por lo tanto, para cambiar este hábito, pues es solo eso, un hábito. Y como cualquier otro, dedicándole tiempo y paciencia, lo podemos cambiar. La técnica requiere los siguientes pasos. Primero, tomar conciencia de lo que se está haciendo. Lo primero, como en todo, es capaz de darse cuenta que se está haciendo algo perjudicial para la salud emocional de John, dado que su excesiva timidez. Muchas veces empezamos una espiral de preocupaciones y repite una y otra vez casi sin darnos cuenta. Bien, pues el primer paso es que John sea capaz, cada vez que lo haga, de darse cuenta de lo que está haciendo. Para ello deberá escucharse y prestar atención a aquello que le pasa por la cabeza. Primero, detener el pensamiento. Gritar interiormente palabras o frases como basta ya, parar de una vez, stop, tan sencillo como eso. Y aunque no lo crea, su pensamiento pasará con tiempo y entrenamiento. Pero lo más importante es que recuerde siempre que su pensamiento es suyo y por lo tanto es el que manda, es el que tiene el control y es el único que puede manejarse a sí mismo. Sustituirlo. Evidentemente, nuestra mente no puede parar de pensar, así que si detiene el pensamiento de su preocupación, debe darle a su mente algo con que poderlo sustituir. Las dos formas más eficaces de hacerlo son: primero, con distracción. Ponerse a hacer alguna tarea, ya sea mental o motora, que le distraiga y le absorba lo suficiente. O segundo, con pensamientos positivos. Puede empezar a decirse a sí mismo mensajes que le agraden y lo refortalezcan. Para la sesión número 8, manejamos la reestructuración cognitiva. En esta sesión se pretende que el terapeuta introduzca la hoja de respuestas del cuestionario adaptada de Beck y Emery de 1985. Estas 12 preguntas están diseñadas para ayudar a John a empezar a cuestionar sus puntos de bloqueo él solo. El terapeuta explica lo que significa cada uno de ellos y plantea el ejemplo con cada uno de los puntos.
La tarea en casa que se le coloca a John es que utilice las preguntas para cuestionar dos de ellos. El terapeuta le ayuda a elegirlos. Normalmente están relacionados con echarse la culpa él mismo, con el fin de asegurarse de que estos puntos de bloqueo se han planteado efectivamente. Generalmente es útil para el terapeuta ayudar al paciente a generar una lista por escrito de sus puntos de bloqueo en esa fase. El cuestionario de dichos puntos y de otros que se añadan más tarde será el principal centro de atención durante el resto del tratamiento. Las preguntas para el cuestionario seguidas son: ¿cuáles son las evidencias a favor y en contra de esta idea? ¿Estás confundiendo un hábito con un hecho? ¿Tus interpretaciones de la situación se alejan demasiado de la realidad para ser precisas? ¿Piensas en términos de todo o de nada? ¿Empleas palabras o frases que son extremas o exageradas? ¿Estás sacando ejemplos seleccionados fuera del contexto? ¿Estás poniendo excusas? ¿Es fiable la fuente de información? ¿Estás pensando en términos de certeza en vez de probabilidades? ¿Confundes una baja con alta probabilidad? ¿Se basan tus juicios en sentimientos en vez de en hechos? ¿Te estás centrando en factores irrelevantes? Para la sesión número 9, ¿qué hacemos con esta sesión? Buscamos establecer las 5 áreas principales del funcionamiento que suelen ser afectadas por el trauma. ¿Cuáles son? Son seguridad, confianza, poder o control y estima e intimidad. En cada área se consideran y reestructuran los esquemas o puntos de bloqueo relacionados con cómo se ve él mismo y los relacionados con cómo ve él a los demás. Se aconseja trabajar las áreas en el orden propuesto, ya que cada una constituye sobre lo anterior. Primero trabajamos seguridad, después confianza, después poder, control, estima y por último trabajamos intimidad. La pausa que se sigue para trabajar cada una de las 5 áreas es la siguiente. Se identifican las creencias previas de John referidas al área, se establece si fueron alteradas o reforzadas por los constantes rechazos y se determina si el paciente sigue manteniendo creencias negativas al respecto. En tal caso, se discute el impacto que tienen sobre las emociones y conductas y se ayuda a John a reestructurarlas y a reemplazarlas por creencias más moderadas. También se alienta la superación de las actividades temidas. John recibe un folleto sobre el área tratada en el que se especifican las posibles creencias previas que son alteradas o confirmadas por su timidez excesiva, los síntomas emocionales y conductuales asociados con las mismas y formas alternativas de pensar. Como tarea para casa se le pide a John que complete al menos una hoja de la siguiente sesión y se emplean las preguntas de cuestionario para reestructurar aquellas cogniciones negativas no modificadas. Sesión número 10. En esta sesión ya se ha identificado el área a tratar. Puede ser necesario añadir en algunos casos un entrenamiento para ser más asertivo en ciertas situaciones. Al tratar el área de estima, se pide a John que conteste la hoja de identificación de supuestos relacionados con la aceptación, competencia y control que pueden contribuir a una autoestima. Primero, la aceptación. Tengo que ser cuidadoso con alguien que me quiera, necesito que me comprendan, no me pueden dejar solo, no soy nada o no sé a no ser que me quieran. Ser rechazado es la peor cosa en el mundo. No puedo soportar que otros se enfaden conmigo. Tengo que complacer a los demás. No puedo soportar el estar separado de los demás. Critica significativamente el rechazo personal y no soy capaz de estar solo. Para la competencia, manejamos: yo soy lo que yo consigo. Tengo que ser alguien. El éxito lo es todo. Solo hay ganadores y perdedores en la vida.
Si no estoy en la cima, soy un fracaso. Si bajo el ritmo, fracasaré. Tengo que ser la mejor en cualquier cosa que haga. Los éxitos de los demás quitan valor a los mismos. Si cometo un error, es un fracaso. El fracaso es el fin del mundo. Y en el control manejamos las siguientes. Tengo que ser mi propio jefe. Soy la única que puedo solucionar mis problemas. No puedo soportar que otros me digan lo que tengo que hacer. No soy capaz de pedir ayuda. Los demás están siempre intentando controlarme. Ya. Tengo que ser perfecto para tener el control. Tengo todo el control y estoy completamente fuera de control. No puedo soportar estar fuera de control. Las reglas y regulaciones me aprisionan. Si permito que alguien intimide demasiado conmigo, me controlará. La tarea en casa que le colocamos a John era que practique el hacer y recibir cumplidos durante la semana y que se permita cada día al menos una cosa agradable sin tener que ganársela. Como por ejemplo tomar un baño de espuma, leer una revista, llamar a un amigo o algún familiar, dar un paseo. Concluidas las 5 áreas anteriores, la última actividad formal para casa consiste en volver a escribir al menos una página sobre el significado actual de la timidez. En la sesión siguiente se comparará este relato con el escrito al comienzo del tratamiento. John examina cómo han cambiado sus creencias y el terapeuta comprueba si persisten creencias negativas que necesiten intervención. Ya. Ya para concluir, colocaremos los objetivos que alcanzamos en la terapia con John Caballero. Aumento de la autoestima y fortalecimiento de la independencia, la capacidad de decidir por sí mismo, la desaparición de pensamientos destructivos, el fortalecimiento de las relaciones familiares, la construcción de relaciones personales y la determinación de su rol como líder en su hogar. Eso es todo. Muchas gracias.